El sonido de unos pasos apresurados resonó en la entrada del hospital. Una pequeña niña, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, se desplomó justo en las puertas, mientras un hombre corría tras ella gritando desesperado: «Ayuda, por favor, es mi hija». Pero lo que aquel padre soltero no sabía, era que esa caída no solo pondría en peligro la vida de la niña, sino que también destaparía un secreto enterrado, un pasado que cambiaría para siempre su manera de ver el mundo. ¿Qué descubrió aquel día? Y sobre todo, ¿podría salvar a su hija a tiempo? Daniel Herrera era un padre soltero desde hacía casi 5 años. Vivía en un vecindario tranquilo, donde todos lo conocían como el papá que siempre llegaba corriendo del trabajo con la mochila rosa de su hija en el hombro. Tenía 30 y tantos años, un empleo estable en una empresa de construcción, y aunque el dinero nunca alcanzaba del todo, hacía lo imposible para que su hija Sofía tuviera una vida llena de amor. Sofía, de apenas 8 años, era risueña, llena de preguntas y con una curiosidad que desbordaba a cualquiera. Su casa estaba llena de dibujos, cuentos infantiles, y de la risa contagiosa de una niña que, a pesar de no tener madre presente, irradiaba luz. Los fines de semana, Daniel y Sofía solían ir al parque. Ella jugaba en los columpios, él se sentaba en la banca con su café barato y la miraba sonriendo. En esos momentos todo parecía estar bien. Pero había algo que Daniel no podía ignorar. Sofía a veces se cansaba demasiado rápido. Le dolía la cabeza, se mareaba, y en ocasiones su piel se veía más pálida de lo normal. Daniel lo atribuía al cansancio, a las largas jornadas escolares, o a que estaba creciendo. Hasta que un día, después de la escuela, Sofía llegó a casa con los labios morados. Daniel sintió un escalofrío. La llevó de inmediato a urgencias, pero tras unas horas de espera, los doctores le dijeron que no habían encontrado nada grave. Podría ser anemia, comentaron con ligereza. Daniel se aferró a esa idea. Sin embargo, semanas más tarde, ocurrió lo que marcaría el inicio de la peor pesadilla de su vida. En la entrada del hospital, Sofía se desplomó entre sus brazos. El caos comenzó en segundos. Médicos y enfermeras corrieron hacia ellos. Daniel, temblando, intentaba mantener a su hija consciente mientras la subían a una camilla. «Aguanta, Sofía, papá está aquí», gritaba con lágrimas en los ojos. En cuestión de minutos, la niña fue llevada a urgencias. Daniel quedó afuera, solo, con las manos manchadas del polvo del suelo y el corazón a punto de estallar. Las horas se hicieron eternas. Cada vez que una enfermera pasaba, él la detenía. «¿Está bien? ¿Va a vivir?». Nadie le daba una respuesta clara. Finalmente, un médico salió. «Señor Herrera, necesitamos hablar. Su hija tiene una condición más grave de lo que pensábamos. Su sistema inmunológico está fallando, y los análisis sugieren que puede tratarse de una enfermedad genética. Necesitamos pruebas adicionales». La palabra genética le golpeó como un mazo. Daniel se quedó en silencio. ¿Genética? ¿De quién heredó esto?, se preguntaba. Y ahí comenzó a sospechar que el pasado que él había intentado enterrar estaba a punto de resurgir. Durante los días siguientes, Daniel no se despegó de su hija. Dormía en las sillas del hospital, sostenía su mano mientras los doctores le hacían estudios, y sonreía como podía cuando ella le preguntaba: «Papá, voy a estar bien». Él asentía, aunque por dentro sentía que el mundo se desmoronaba. Pero entonces llegó la primera sorpresa. El médico le dijo: «Señor Herrera, para avanzar necesitamos información médica de la madre de Sofía». Daniel se congeló. La madre de Sofía, Laura, había desaparecido hacía 8 años, cuando la niña apenas tenía unos meses. No había sabido nada de ella desde entonces. ¿Cómo iba a darles información? La desesperación lo empujó a un límite que jamás imaginó. Comenzó a buscar a Laura. Preguntó a familiares lejanos, revisó viejas redes sociales, incluso llamó a números que ya no existían. Todo en vano. Mientras tanto,
El hospital empezó a presionarlo. El tratamiento de Sofía sería costoso, y la administración no dejaba de enviar facturas y recordatorios. Debe un anticipo de $20.000, le decían. Daniel trabajaba horas extras, pedía préstamos, pero era como querer detener una tormenta con las manos. El vecindario, en lugar de ayudar, empezó a murmurar. Algunos criticaban que siempre había ruido de ambulancias en la calle. Otros decían que Daniel era irresponsable. Incluso recibió una carta del comité vecinal advirtiéndole que el mal aspecto de tantas visitas médicas estaba afectando la imagen de la comunidad. Daniel la rompió con rabia. El punto más duro llegó una noche, cuando Sofía empeoró. Su respiración era débil, y el monitor cardíaco sonaba con alarmas cada pocos minutos. Daniel cayó de rodillas frente a los doctores. Lo que sea, háganlo. Pero no dejen que mi hija muera. Fue entonces cuando un detalle escondido salió a la luz. En los análisis de compatibilidad, un apellido desconocido apareció en el sistema. Un apellido que Daniel no había mencionado en el formulario inicial. Y con él, la verdad sobre la madre de Sofía comenzó a emerger. El médico lo miró con seriedad. Señor Herrera, encontramos algo. Su hija necesita un trasplante. Y hay un posible donante, pero no es usted. Daniel sintió que el aire le faltaba. ¿Qué quiere decir? El donante es un familiar directo por parte de la madre. De pronto, la puerta del hospital se abrió. Una mujer, con el rostro marcado por el cansancio, entró. Daniel se quedó helado. Era Laura. La mujer que lo había abandonado, la madre que Sofía nunca conoció. Laura había recibido la llamada del hospital porque su nombre seguía registrado en viejos documentos. Había huido hacía años por problemas personales, adicciones y errores que la habían consumido, pero ahora estaba allí, dispuesta a hacer lo que fuera por salvar a su hija. El enfrentamiento fue brutal. Después de 8 años apareces así, escupió Daniel. Lo sé, te fallé. Pero ahora puedo ayudarla. Déjame hacerlo. Daniel se debatía entre su rabia y la necesidad desesperada de salvar a Sofía. Al final, el amor de padre fue más fuerte. Permitió que Laura se sometiera a las pruebas, y el resultado fue claro. Era compatible. La cirugía se llevó a cabo. Daniel esperó afuera, con el corazón en un puño. Horas de tensión, de recuerdos, de culpas, hasta que por fin un doctor salió y dijo, la operación fue un éxito. Daniel rompió en llanto, cayendo de rodillas, agradeciendo al cielo. Sofía había sobrevivido. Los días siguientes fueron de lenta recuperación. Sofía despertó, débil pero sonriente. Daniel no se separaba de ella, acariciándole el cabello, recordándole cuánto la amaba. Laura permaneció en silencio, recuperándose también de la intervención. No pedía perdón con palabras, sino con su presencia. Daniel, aunque seguía dolido, comprendió que aquel momento no era para rencores. Era para su hija. Con el tiempo, Sofía volvió a correr, a dibujar, a reír como antes. El vecindario, que tanto había criticado, quedó impactado al ver cómo aquella niña regresaba más fuerte que nunca. Muchos se sintieron avergonzados de haber juzgado a Daniel, y algunos finalmente ofrecieron apoyo. La experiencia transformó a todos. Daniel aprendió que la fortaleza no está en hacerlo todo solo, sino en aceptar ayuda cuando la vida te arrebata el control. Laura, por su parte, buscó redención, y aunque nunca recuperó por completo el lugar que perdió, se convirtió en una figura presente para Sofía. El hospital, que antes era un símbolo de angustia, pasó a ser un recordatorio de milagros y segundas oportunidades. Y Daniel, cada vez que llevaba a su hija de la mano, repetía en silencio una lección que jamás olvidaría. La vida puede quebrarte en un segundo, pero el amor verdadero siempre encuentra la forma de levantarte. Lo que comenzó con una niña desplomándose en las puertas del hospital, terminó con una familia reconstruida, un padre más fuerte y una hija que, contra todo pronóstico,
Vivió para sonreír otra vez.